Buenas noches, hermano, y Dios lo bendiga. ¿Cómo estamos hoy? ¿Bendecidos? Si pueden abrir su Biblia en el Salmo 72, 17 hasta el 19. Cuando lo tengan me dicen un buen amén. 72, 17 al 19. ¿Lo tienen? Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Bendita será en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravilla. Bendito su nombre, glorioso para siempre. Y toda la tierra será llena de su gloria. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Que este servicio sea de ofrenda y gratitud, dedicación hacia tu propósito eterno. Gracias, Señor, por este nuevo día, Padre, que tú nos das. Gracias, Espíritu Santo, por estar en este lugar y que tu presencia nos llene con amor y gratitud nuestros corazones. Señor, te damos gracias cada día y cada momento de nuestras vidas, Padre. Gracias, Espíritu Santo, que este servicio sea para la honra y la gloria tuya, Señor Jesús. Padre, te ponemos en tu mano todas nuestras personas que están enfermas de nuestra vida y nuestro ministerio, Señor. Pasa tu mano sanadora por cada uno de ellos, Señor. Oramos, Señor, por nuestro pastor y la iglesia perseguida, Padre. En tu mano, en tu presencia, Espíritu Santo. Obra en los corazones, Padre. Que tu Espíritu nos llene, Señor. Gracias, Señor, por estar en este lugar. Te damos gracias, Señor, cada día, Padre. Y que la alabanza sea para la honra y la gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús entregamos este servicio para la honra y la gloria tuya. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano. Amén. Dios le bendiga, hermanos. ¿Cómo están en esta tarde? Bendecidos. Amén. Escuché una persona. Gracias. ¿Cómo están en esta tarde? Bendecidos. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor rompió nuestras cadenas y nos hizo libre. Amén. Gracias, Cristo. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Cristo rompe las cadenas.
así: alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te corona de gran amor y misericordia. Él te colma de bienes y tu juventud se renueva como el águila. Amén. Este Señor, el Señor que habla este salmo, es el Señor que alabamos. Amén. El que nos ama, el que nos sana, el que rompe cadenas, el que perdona nuestros pecados. En esta próxima alabanza le invito que le dejen sus cargas al Señor y todo lo que le esté preocupando, y que solamente alabe al Señor. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando levantas tus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza la escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para
Gracias, Señor. Gracias. Gracias por el privilegio que tenemos de estar en tu casa en esta tarde, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Tú has sido misericordioso. Tú has abierto puertas, has proveído, cuidado de cada uno, Señor. Oh, gracias, Padre. Gracias, porque tú eres fiel y misericordioso. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Nos gozamos de ver a cada uno. ¿Por qué no salude al hermano ahí antes de tomar asiento? Y vamos a recibir nuestros diezmos y ofrendas. Gloria a Dios. Dios es bueno, amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el privilegio que tenemos de dar nuestros diezmos y ofrendas. Gracias por tu fidelidad, porque tú has sido bueno, has proveído y cuidado de cada uno de nosotros. Pedimos de que tú bendigas a cada dador. Tú conoces la necesidad de cada uno, empleo, tal vez vivienda, transportación, tantas situaciones que necesitamos en muchas ocasiones de que tú proveas. Bendice, Padre, a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Quería mencionarle que si en caso usted conoce a alguien o está interesado, vamos a tener la clase de formación, de discipulado, formación y crecimiento espiritual. Vamos a tener también los viernes en la mañana. Así es que si alguien está interesado, me avisan. Y este viernes hay un convivio de jóvenes. Por favor, si le avisa a Sofía si va a asistir. Creo que depende de lo que va a tener que cocinar en ese día. Nada más mándale un texto, avísele a Sofía si va a asistir. Y este domingo es domingo de misiones BGMC. No se olvide sus barrilitos y gracias. Nuestras donaciones del barrilito han aumentado grandemente. Gracias por su apoyo. Y ahora después del servicio hay una actividad de misiones. Gracias a nuestra hermana Marilyn que está coordinándola y dice que son donaciones, así es que cuando usted participe de ello, creo que es fruta lo que tienen de venta, está tomando donaciones, así es que sea lo más generoso posible. Amén. Eso es este viernes, y no este viernes, pero el próximo viernes hay un convivio de varones, así es que el hermano Manuel quiere que recuerde a todos los varones de esa actividad que van a tener ellos. Y para los que no, quería informarle que nuestros hermanos Benavides creo que ya llegaron a México. Continúo orando por ellos, están en ese proceso de traer cierre y tener los funerales de su esposo y su hijo. Creo que este sábado tenía en mente planeado hacerlo. Continuemos orando por ellos, amén, que Dios les ayude, les fortalezca en ese proceso. Así es que esos son los anuncios. Ahora vamos a participar en nuestras clases, la clase de niños, jóvenes, discipulado, adultos. ¿Quién enseña a los adultos? No, hermano Ernesto, bienvenido.
Te pedimos que en esta hora, Señor, te glorifiques en tu palabra, Señor. Permite que esta palabra sea para edificación del cuerpo, de tu cuerpo, Señor, que es la iglesia. Bendice a mis hermanos, bendíceme a mí. Dame gracia para poder compartirla y que todos la podamos entender. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Ya se dio una introducción muy amplia la primera vez sobre esta carta, sobre la historia, sobre el testimonio y la vida del apóstol Pablo. Es una carta verdaderamente alentadora que reconoció el trabajo y la vida de los tesalonicenses. Una iglesia ejemplar, una iglesia a la cual debemos todos imitar. Esa iglesia es un ejemplo de madurez, de crecimiento, de amor, y que también sufrieron la persecución como lo sufrió el apóstol Pablo. Es una iglesia similar, tiene muchas similitudes con la iglesia de Filadelfia. Esa iglesia de Filadelfia, conforme a la revelación del apóstol Juan, de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Juan, esa iglesia no tuvo reprensión alguna, al contrario, reconocimiento y alabanza de parte de nuestro Señor Jesucristo, igualmente con la de la iglesia de los tesalonicenses. Yo quisiera tomar un tiempecito, espero que no sea mucho, porque necesitamos hacer unas consideraciones, porque esta carta precisamente es la carta del arrebatamiento de la iglesia. Los tesalonicenses ya esperaban en su tiempo a Jesús. Algunos vendían sus propiedades esperando que el Señor viniera, pero el Señor y como muchos miembros de esa iglesia estaban muriendo, estaban preocupados. Por eso el apóstol Pablo les manda esta carta de reflexión, de ánimo, de esperanza, que es precisamente el arrebatamiento de la iglesia. Ellos le esperaban. Los siglos posteriores, la iglesia predicó del arrebatamiento, precisamente de los creyentes, de los justos, de los santos. Y a través de las generaciones, 2000 años han pasado y se ha predicado precisamente esta esperanza que tiene todo creyente, todo hijo de Dios. Pero hace algunos años, yo creo que unos 30 años para acá, quizás 40, ha empezado a cambiar el mensaje precisamente del arrebatamiento. Hay tres grupos que tenemos que reconocer y decir que dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Esos tres grupos son muy conocidos y los voy a decir porque aquí no vamos a ocultar nada. Son los testigos de Jehová, unos. Ellos hablan de la aniquilación del alma. Y una vez que se mueren no hay más recuerdo, por un versículo aislado que toman de Eclesiastés. Los mormones, ellos también esperan pasar por los juicios de los sellos, las trompetas y las copas, y que al final ya viene la resurrección. Bueno, allá ellos. Los adventistas del séptimo día también van a pasar, que vamos a pasar la iglesia por la gran tribulación. Entonces, de unos 30 o 40 años acá ha ido cambiando el mensaje y han contaminado precisamente a la iglesia evangélica, a la iglesia de Jesucristo, no de los santos de los últimos días, a los santos que somos en Cristo Jesús.
ellos han ido cambiando el mensaje e incluso los evangélicos ya empiezan a predicar, y grandes predicadores, grandes teólogos empiezan a decir que la iglesia se prepare porque va a pasar la gran tribulación. Entonces vemos que esos tres grupos religiosos tienen sus profetas y tienen sus libros adicionales a la Biblia que tienen la misma autoridad que ellos le dan a la palabra de Dios. Yo creo que el Señor ha cegado su entendimiento para que no crean la verdad. Tenemos que ser claros y enfáticos en esto. Y yo quisiera, hermanos, que mirásemos algunos versículos que son unas figuras, unos símbolos y unos códigos que la iglesia evangélica tiene que tener en cuenta y presente, que son de ayuda para entender y comprender que la iglesia no va a pasar por los juicios a Roma, al pueblo de Israel y a las naciones. Entonces, recordemos que en Mateo 24, el Señor dijo, hablando de su regreso, dijo que esos días serían como los días de Noé. Y sabemos cómo fueron los días de Noé, que la maldad de los hombres era mucha. Y Noé, el pregonero de justicia, el evangelista del Antiguo Testamento al mundo antiguo, él duró 120 años construyendo el arca. Y en ese tiempo estuvo predicando el juicio que venía al mundo. Pero sin embargo, el mundo no le escuchó. Y dice el Señor Jesús en Mateo 24 que estaban comiendo, bebiendo, dándose casamiento y haciendo todo lo que el hombre hace bajo esta tierra, en este mundo, en esta tierra, en este mundo. Hasta que Dios cerró la puerta. ¿Qué puerta? La puerta del arca. Llegó el diluvio y los destruyó a todos. Entonces, esa puerta es precisamente la que habla el apóstol Juan en el capítulo 4, cuando le fue dada la revelación, que dijo: vi una puerta abierta y fui llevado en el Espíritu. Entonces, esa puerta aún está abierta. Esa puerta aún está abierta. Y dice precisamente a la iglesia de Apocalipsis, a esa iglesia ejemplar, como la iglesia de los tesalonicenses, les dice: yo soy el que abro y cierro, y el que cuando cierro nadie abre, ni cuando abro nadie puede cerrar. Y la he dejado abierta. La he dejado abierta. Esa puerta es la única puerta para llegar allá a la presencia de Dios. Y esa puerta precisamente es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: yo soy la puerta de las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Todos los que han creído en Él, todos los que han confiado en Él. Dice: y entrarán. Ahí está, por una puerta, por supuesto, que es la puerta de Él, y esa puerta está allá también ahorita abierta en este momento. Y está lista para todos aquellos que han aceptado el sacrificio de Jesucristo en la cruz, aquellos que han aceptado ese sufrimiento de Él en la cruz y han venido por fe a sus pies pidiendo arrepentimiento, perdón de pecados. Esa puerta está abierta para ellos. Entonces el justo Noé, pregonero de justicia, él precisamente entró al arca. Sí, Dios cerró la puerta, llegó el diluvio y lo destruyó a todos. Y dijo también en Mateo 24 y Lucas 17 dice: y será como en los días de Lot. ¿Cómo eran los días de Lot? Ya lo sabemos. Era una perversión moral, una inmoralidad que sobrepasó, que llegó al punto en que Dios dijo: estos han llegado al punto
de sus pecados. Y dijo, voy a bajar para ver si esas cosas son así. Entonces, hermanos, ¿qué pasó? Vio la maldad de Sodoma. Y vinieron, acuérdense los 3 ángeles que llegaron ahí con Abraham. Y que 2 ángeles se fueron a Sodoma. Y Jehová, el ángel de Jehová estaba con Abraham. Y dijo él, ¿encubriré yo a Abraham si han de ser benditas todas las naciones en su nombre? Y le dijo Lot, ¿destruirás al justo con el impío? Dijo Jehová, lejos esté de mí castigar al justo con el impío. Lejos esté de mí hacerlo. ¿Qué nos está diciendo? ¿Que la iglesia va a ser juzgada con el mundo? Lejos esté de él. Lejos está él, y él lo dijo. La iglesia no va a ser juzgada con los moradores de la tierra. Y yo quisiera, Abraham, porque estamos ahorita viendo todo eso del Lot de Noé y todas esas cosas. Cuando le preguntó a Abraham, a Jehová, ¿y destruirás? Si hubiera 50 en la ciudad, ¿no perdonarías la ciudad por causa de esos 50 justos? Acuérdense, la palabra justicia, justos. Y le dijo, realmente si hubiera 50 justos, no le destruiría por amor a los 50 justos. Y luego dijo 45, no lo haría si hubiera 45 justos ahí, no le destruiría por amor a los 45. Y se fue con 30, 20, y llegó hasta 10. Ya no preguntó más a Abraham. ¿Y qué pasó? No había 10 justos en Sodoma. ¿Qué pasó? Que los ángeles fueron a Sodoma, sacaron a Lot, a sus hijas, sus yernos no quisieron venir, se burlaron, la esposa, y lo sacó y les dijo, salgan y corran, suban al monte, porque no podemos hacer nada hasta que ustedes lleguen allá. ¿Qué está diciendo ahí? Eso es un código. ¿Qué está diciendo? Que Dios no va a mandar los juicios a la tierra mientras la iglesia esté aquí. Va a sacar a la iglesia como sacó a Lot. Y Lot es el justo Lot, porque dice la palabra de Dios que él afligía su alma viendo la nefanda conducta de los malvados. Lot sufría. Ahora la pregunta es, ¿la iglesia hoy sufre por lo que estamos viendo hoy en día? Deberíamos sufrir. Deberíamos orar por ellos, viendo misericordia. Y sabemos, Señor, si hubiera tantos justos en la tierra, ¿no perdonarías el mundo por causa de ellos? Sabemos que haciendo una comparación relativa, si no había ni 10 justos en Sodoma, quiere decir que tampoco habría el 10% de la población mundial que es justo. Por eso la necesidad del Evangelio, de seguir como Noé, predicando el Evangelio de Jesucristo, la salvación. Entonces, hermanos, era necesario decir esto. ¿Por qué? Porque están los predicadores que dicen que sí, vamos a entrar, cuando la palabra dice que no va a castigar al justo con el impío. Son reconocidos, pero están cambiando el mensaje. ¿Por qué? Porque están viendo los acontecimientos correr de una forma rápida y piensa que ya estamos casi dentro de la tribulación y que ya vamos a entrar a la gran tribulación. Ese es un error. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia
va a ser arrebatada, como lo dijo el apóstol Pablo, por revelación de nuestro Señor Jesucristo. Así como le reveló al apóstol Pablo el arrebatamiento de la iglesia, que ya lo estudiaron en las primeras clases, así también le reveló Dios Jesucristo al apóstol Juan en Apocalipsis sobre todos los acontecimientos que van a ocurrir. Y ahí están. ¿Y que la palabra se va a cumplir? La palabra se va a cumplir. Dice el Señor, mis palabras no caerán a tierra, porque Dios es veraz y verdadero, es justo Dios. Entonces, hermanos, la iglesia de Tesalónica estaba triste porque estaban muriendo y no había llegado el Señor por ellos en el arrebatamiento. Pero hay una cuestión muy importante, que toda esa generación murió y todos los que siguieron, pero sí hay esa esperanza que un día cuando ocurre ese evento, entonces los que han muerto en Jesucristo van a resucitar incorruptibles. Ya lo estudiaron aquí, en las clases anteriores. Entonces, hermanos, aquí hay que prepararse, porque si el Señor no viene cuando estamos aquí, vamos a morir. Pero ojalá y durmamos. Y ya sea que velemos, que estemos vivos o durmamos, del Señor somos, y el Señor nos va a resucitar. Entonces, hermanos, tenemos que tener esa confianza y esa firmeza y no dejarnos mover por lo que estamos escuchando y viendo. El apóstol Pablo mandó una carta que dice, no los convenza ni por carta como si fuera mía, o sea que yo dije esto, no, la palabra está escrita y la palabra ahí está. Entonces, hermanos, la esperanza bienaventurada es para todos nosotros, que hemos creído. Y si morimos, del Señor somos, y en la primera resurrección vamos a resucitar. Ahora, todo aquel que muera sin Cristo no va a resucitar en este momento. Ellos van a resucitar, que es la segunda resurrección, y es para juicio. Ahí no hay perdón. Ahí es el juicio del gran trono blanco, de todas las personas que rechazaron, como todo el mundo antiguo que murió en el diluvio. Todos ellos van a resucitar en el tiempo final, después del milenio, cuando ya se abran los libros y para ver las obras que están en ellos. Entonces, hermanos, nos alentamos con esas palabras, alentados unos a otros con esas palabras, y tenemos que alentarnos. Entonces yo quise comentar esto, hermanos, porque era necesario. Estamos hablando de la carta del arrebatamiento. Entonces, el tema de hoy precisamente es otro tema diferente, pero sin embargo, sin este tema no podemos estar o ser parte de este evento que viene, no sabemos cuándo, pero sabemos que viene. La segunda venida de Cristo a la tierra, lo sabemos. Ahí el mundo lo va a saber. ¿Por qué? Porque cuando culmine la semana 70, la última semana, sabemos que ya viene, porque todo ojo le va a ver. Así como el relámpago sale del oriente y se ve hasta el poniente, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero ya sabemos y el mundo va a saber que ya viene. ¿Por qué? Porque se van a cumplir los 7 años de la gran tribulación y gran tribulación. Entonces, hermanos, vamos a empezar ahora con la clase. Esto es más una introducción para que entendamos que ese evento el Señor lo tiene listo. Hay una puerta abierta y en esa puerta vamos a entrar todos los creyentes, todos los santos. Y precisamente la palabra de hoy es capítulo 4 y es la vida que agrada a Dios. Voy a leer para ustedes para tener el contexto general de todos estos puntos. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Subrayenla, hermanos, subrayenlas. Que os apartéis de fornicación.
que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino otra vez santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos, de manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Muy bien, hermanos, el ejemplo de los tesalonicenses otra vez, aquí está. Aquí está, dice, cuando habla de exhortación, es de recomendación. Una cosa es la exhortación, que es la recomendación, y otra cosa es la amonestación, la llamada de atención por las cosas que están haciendo mal. Entonces, dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. El apóstol Pablo dio testimonio a los tesalonicenses. Él predicó con el ejemplo. Y ahora ya estudiamos en los capítulos anteriores que no usó palabras lisonjeras, ni arregló el mensaje, ni tuvo avaricia, ni por dinero. Él dio testimonio de una vida que agrada a Dios, una vida santa. Y dice, como conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Los tesalonicenses ya lo estaban haciendo. La vida de los tesalonicenses era manifiesta en toda Macedonia. Toda la gente que venía de Tesalónica decía que los hermanos eran un ejemplo y era testimonio. Por eso, hermanos, la iglesia tiene que ser ejemplo ante los demás. Y tiene que ser ejemplo ante otras iglesias locales. Qué bonito que se dijera aquí, ¿no? Que la iglesia, misión de fe, qué hermanos tremendos, qué servicio están haciendo, qué cosas tremendas. ¿No les gustaría que así se expresaran afuera de nosotros? Entonces el propósito, hermanos, que así como la iglesia escuchó a Pablo, obedeció a Pablo y lo imitaron, porque eso es lo que hizo la iglesia, así también nosotros tenemos que imitar al apóstol Pablo. Él dijo, imitadme a mí como yo imito a Cristo. El apóstol Pablo imitó a Cristo. La iglesia, nosotros tenemos que imitar a Cristo. Entonces, que este ejemplo de esta iglesia, hermanos, nosotros aprendamos de él, que nosotros entendamos que esa es la vida que agrada a Dios. Esa es la vida que agrada a Dios, que nosotros estemos creciendo cada día más, que estemos siendo de testimonio ante los demás, empezando por nuestras casas, la iglesia y con los de afuera. Y es el testimonio que dio Pablo a los tesalonicenses, y es el testimonio que ellos agarraron y ellos tomaron para ser una iglesia manifiesta, como lo está expresando aquí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba preocupado, porque ustedes recuerdan cómo salió huyendo. ¿Por qué? Porque lo estaban persiguiendo. Y no aguantó más tuvo que mandar a Timoteo, y vino con esas
noticias buenas, hermosas, que era una iglesia creciente, una iglesia madura, una iglesia que era conocida y reconocida por toda acá y por toda Macedonia. Entonces, hermanos, el ejemplo aquí lo tenemos en la palabra de Dios. Y si es difícil imitar a Cristo, porque es tremendo llegar a la estatura del varón perfecto, pero hay que imitar a Pablo, más sencillo, como Pablo imitaba a Cristo. Ahora, hermanos, dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. O sea que las instrucciones que dio Pablo no eran de él, eran de Jesucristo. Eso tenemos que entenderlo. Porque hay muchos, y aquí se mencionaba, que menosprecian, subestiman la autoridad apostólica del apóstol Pablo, como muchos lo subestimaron en su tiempo. Hoy muchos lo están subestimando y desestimando. ¿Por qué? Por la palabra que está escrita y que son palabras no de él, sino de palabras de nuestro Señor Jesucristo. Buen ejemplo de la iglesia. Buen ejemplo que tenemos que seguir nosotros. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Hermanos, vamos a entrar un poquito en esta palabra que es muy importante. La santidad es un estado. Dios es santo, perpetuamente santo, completamente. La santificación es un proceso en lo que todos los creyentes tenemos que estar creciendo, madurando. Cuando se le apareció a Moisés allá en aquella visión de la zarza, y que le llamó la atención a Moisés y que fue a ver qué era eso que no se apagaba, le dijo: Moisés, Moisés, no te acerques, porque estás en tierra santa. Quita tus sandalias, porque tierra santa es. Fíjense nomás, ahí le estaba mostrando ya a Moisés la santidad de Jehová. Dios es santo y nada inmundo hay en él. Entonces, el ejemplo de los estadounidenses es que estaban creciendo en santidad. Cuando estaban preparando la indumentaria del sacerdote, acuérdense que Dios mandó que en la mitra se pusiera una placa grabada en oro que decía: santidad a Jehová. El principio para la iglesia que alabaría e iría y estaría postrada ante el tabernáculo donde se manifestaba Dios. Ahora, ¿qué tenían que hacer los del servicio del tabernáculo? ¿Qué tienen que hacer los servidores aquí en esta iglesia? ¿Qué hacían los levitas? Santificarse, purificarse, cuerpo y alma, todo. O sea, limpiarse, porque iban a ministrar a Jehová. Hermanos, ¿saben ustedes el alcance que tiene esto para los servidores en el servicio de esta iglesia, por ejemplo? El Señor no aceptaba que alguien no se purificara. El Señor no aceptaba que alguien que haya tocado algo inmundo. Por eso la iglesia, los servidores tienen que limpiarse, tienen que purificarse. Ya son santos porque hemos sido cubiertos con la santidad de Jesucristo, y somos justos porque hemos sido cubiertos por la justicia de Cristo. Pero la santificación tiene que estar presente en la vida de todo creyente, especialmente los que estamos sirviendo en este lugar. Ahora no sé si ustedes han oído eso, lo escuchamos mucho, y cuando yo escucho se me revuelve el estómago muchas veces. Dice: ahora los levitas con ustedes, hablando de los que alaban en la alabanza. Hermanos, si entendiéramos realmente lo que significaba el servicio de los levitas en el Antiguo Testamento, que Dios no permitía nada que no fuera conforme a sus instrucciones, y que entonces tenía que ser la santidad.
Entonces, hermanos, ¿por qué menospreciamos la gracia de Dios? Subiendo muchas veces cuando estamos en problemas. Es un mensaje para la iglesia, hermanos. Es un mensaje para todos nosotros los que servimos. Y es un mensaje para todos los hermanos. Seguimos. No se me desesperen, no se me enfaden, ¿eh? Vamos a continuar. Dice 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Qué pasaba en el tiempo de los tesalonicenses, en ese lugar tan próspero, comercial, que había mucha idolatría y mucha fornicación? Y la fornicación estaba asociada precisamente a la idolatría, pero en este caso está hablando de la inmoralidad sexual. Por eso dice que cada uno sepa tener su esposa en santidad y honor. Quisiera, no sé si algún hermano tiene Hebreos 13:4. Si no lo tiene, pues yo lo voy a decir. ¿No lo tienen? Ok. Honroso sea el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. O sea que la vida del creyente tiene que estar intachable, impecable. Tiene que tener una pureza espiritual. En aquel tiempo había mucha promiscuidad y cada quien hacía lo que quería. Pero como creyentes tenemos que cambiar eso. Y sabemos que el mundo está inundado de pornografía, de corrientes inmorales que están cubriendo precisamente todos los países del mundo. Lo estamos viendo y eso está corriendo. Ahora con las redes sociales todo está al alcance de cualquiera, hasta de los niños si no los supervisan. Entonces, hermanos, él quería que la santidad de la iglesia fuera también en lo íntimo, en el hogar. Y así debe ser. Si queremos agradar a Dios, vamos a obedecer a Dios. Aquí están las instrucciones, no hay que hablar mucho, creo que aquí está claro estos versículos. Dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. El mundo que no conoce a Dios hace lo que quiere y están inmersos en ese ambiente. Pero los que ya conocemos a Dios, el Señor nos manda a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Eso dice el apóstol Pedro. Bueno, seguimos. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Ok, ¿cuál es la relación de los hermanos unos con otros? Hay problemas, hay desavenencias, hay pleitos, contiendas. Eso no abona a la santidad tampoco. El Señor nos manda de que nadie agrave a su hermano. Ustedes recordarán aquel hecho de que el apóstol Pablo mandó una carta dura a los corintios cuando había problemas entre hermanos y que se peleaban ahí, y que no nomás se peleaban internamente, sino que se iban hasta los tribunales afuera, y les manda una reprensión tremenda, y dice, ¿no hay algún justo en la iglesia que juzgue este asunto? Si nosotros hemos de juzgar a los ángeles, escuchen bien, a los ángeles, nosotros vamos a juzgar a los ángeles, hermanos, a los ángeles caídos, a Satanás y a sus ángeles, los vamos a juzgar. ¿No hay algún digno de juzgar aquí entre vosotros? Esas cosas menores. Entonces lo que nos manda, hermano, que si un hermano ofende al otro, el otro lo perdone como Cristo nos perdonó. Y el otro también no debe hacer eso, porque si no, Dios es juzgador de todo esto, dice la palabra de Dios. Por eso debemos estar en armonía. La iglesia debe estar en armonía.
en unidad, unánimes, que es el propósito que el Señor quiere de nosotros. Así como la iglesia primitiva, la iglesia naciente, allá en Jerusalén, todos estaban unidos, felices, contentos, partían el pan entre ellos, comían y hacían todas las cosas juntos, en armonía, porque eran de un solo sentir. Entonces, eso es lo que el Señor quiere de nosotros, hermanos. Cualquier situación, acuérdense que Jesucristo nos perdonó. Nos perdonó. Y cuando ofendemos, también sabemos que es lo que tenemos que hacer. Ir al trono de la gracia, pedirle perdón y restauración, y seguimos caminando. Ese es el propósito para la iglesia. Pues dice, pues no nos ha llamado, el 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Otra vez la santificación. Yo creo que tenemos que grabarnos esa palabra como la mitra, ¿no? La plaquita, santidad de Jehová. Jesucristo es santo. Jesucristo es santo. Entonces, tenemos que entender, tener alto la santidad. Y dice más: así que el que desecha esto, no desecha hombre. O sea que el que desecha estas instrucciones no está desechando al apóstol Pablo, está desechando a Dios. Interesante. Entonces, hermanos, tenemos que entender y comprender la magnitud de nuestra vida como creyentes. Dice también, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Entonces, hermanos, estamos viendo, ¿alguien tiene 1 Juan? ¿Que lo pueda leer? Dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Otra vez, hermana, porque ya le llegó tarde el micrófono ahí. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ahí está, hermanos. Tenemos que amarnos como el Señor nos amó. Tenemos que perdonarnos como el Señor nos perdonó. Así que si hay algo en el corazón, alguna inquietud con algún hermano en su corazón, por mínima que sea, vaya al trono de la gracia, pida perdón, y al hermano, si tiene oportunidad, porque a veces los hermanos no saben que están enojados con él o tienen algo en contra de él, vaya también. Eso va a limpiarlo mucho más y va a ver que las cosas van a cambiar. Ya no va a ser aquella persona dura, aborrecible, no, al contrario. El amor de Cristo se va a consolidar y se va a glorificar en cada uno de ellos. Entonces, hermanos, ¿alguna diferencia hay entre nosotros? ¿Perdón? Hay que ser, no hay que ser omisos a esta palabra, porque el Señor mismo dijo que en eso conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Entonces, si no nos amamos unos a otros, entonces, ¿dónde estamos hablando del discipulado de Cristo? Buena palabra, ¿no? Para reflexionar. Tenemos que amarnos, tenemos que perdonarnos. Usted me dice el tiempo porque creo que ya me perdí allá. Creo que falta, ¿no? ¿Todavía? Porque todavía falta el otro punto del otro tema, del capítulo 5. Ok.
Dice, hablando de que se amen unos a otros, dice el 10, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. O sea, no nomás en la iglesia local de los tesalonicenses, sino por todo Gran Rapids hay amor. Entonces, que la gente vea el amor de Cristo en nosotros, donde quiera que estemos. El testimonio es muy importante, porque el testimonio refleja si estamos en obediencia, si realmente somos sus discípulos. Y en eso van a conocer que son mis discípulos, en que se amen unos a otros como yo os he amado. Entonces hay que empezar a limpiar esas cosas que no están bien en la vida de nosotros, porque esa es la vida que agrada a Dios. Dice, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. El apóstol Pablo no se conformaba con ese testimonio tan bueno, ¿verdad? Sino que quería que más y más y más se viera el amor de Cristo en ellos. Y eso es un mensaje para nosotros, ya lo hemos dicho. Y el 11 dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. ¿Por qué? Porque como decía en un principio, la iglesia estaba inquieta porque estaban inquietos porque el Señor no llegaba y no llegaba por ellos para llevárselos en el arrebatamiento. Estaban tristes y muchos habían incluso vendido sus negocios, sus propiedades, porque ya esperaban a Jesucristo. Entonces por eso aquí también dice que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. O sea que no es malo tener negocios, Lo malo que ese negocio ocupe el lugar de Dios, que ese negocio se convierte en un ídolo. Eso sí es pecado. Y eso sí es idolatría. Entonces, hermanos, hay que entenderlo bien, que lo que tenemos, dice el apóstol Pablo, que es para que lo disfrutemos. Y hay que disfrutar lo que el Señor nos da. Pero que no quitar a Dios y poner nuestro negocio. Porque ahí ya empezamos a caer en desobediencia y en pecado. Dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno, ¿verdad? Y no lo hace, le es pecado. Hasta ese grado. Y volviendo al punto, dice, y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. El apóstol Pablo dio instrucciones a esa iglesia, que trabajando tuvieran el pan, el sustento, y además no nomás eso, sino para poder compartir con los que tienen necesidad. La iglesia primitiva, el propósito que vemos cuando todos los creyentes vendían sus bienes y los entregaban y los ponían allí a los pies de los apóstoles, precisamente esos bienes eran para darle a todo el que tenía necesidad. Lo repartían entre los pobres. Por eso dice que nadie tenía necesidad de nada, porque todo era de todos. Porque a veces se malinterpretan esos versículos, a veces se malinterpretan, pero hay que ver el contexto completo, hay que ver el versículo completo, de qué está hablando y a qué se refiere. Y dice más. Dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. O sea que todo lo que hagamos, incluso fuera, en nuestros negocios, nuestras actividades, nuestros trabajos, hay que dar testimonio también en ellos. Y también esa es la vida que agrada a Dios. En el capítulo 5 tenemos una serie de instrucciones para los creyentes de Tesalónica y que son instrucciones para la iglesia de misión de fe. Vamos a ir al 1 de Tesalonicenses capítulo 5 y voy a leer del 12 al 22.
Dice Pablo exhorta, el subtítulo es Pablo exhorta a los hermanos. O sea, Pablo recomienda a los hermanos, no les exige, como le exigió a la iglesia de Corintios en un principio, porque era un desorden. Ya el pecado se había cristianizado, ya se había normalizado, el pecado era parte de la iglesia. Pero aquí no, aquí es simplemente una recomendación que hace para que sigan creciendo como iglesia. Dice, os rogamos, voy a leer todos esos versículos, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima por amor, por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Aquí sí hay algunos que ya no estaban haciendo nada. Y sin embargo, dice, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Este versículo es conocidísimo. Y recuerdo un cuadro que nos regalaron. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el 23 que va conectado, pero no me lo dieron, no voy a hablar de eso, que habla del espíritu y alma y del cuerpo, que es una enseñanza amplia, lo que es la diferencia en el espíritu y lo que es el alma. El cuerpo ya lo sabemos, pero ese versículo ya no me lo dieron y ya no lo voy a meter. Ya se lo va a compartir al que le toque esta porción. Entonces, hermanos, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir? Que la iglesia tiene que reconocer a los que los instruyen en la palabra de Dios, a los que le están llamando la atención por cosas que no están haciendo bien, que les reconozcamos. Y además, que tenemos que temer, dice que tenemos que hacerlos, dice que tenemos que darles buenas dádivas, en otra porción, ¿verdad? Porque ellos velan por nuestras almas. ¿Es cierto esto? Normalmente lo que sucedió en esta iglesia de Tesalónica, a los que quedaron en lugar de Pablo, porque acuérdense que aquí se predicó también, se dijo, más bien se enseñó, que donde llegaba Pablo, nombraba ancianos, ¿verdad? Para que se hicieran cargo de la iglesia. En donde quiera iban, levantaban un anciano, órale, tú vas acá. Entonces él precisamente les manda eso, que lo reconozcan por su trabajo y su obra, porque ellos eran perseguidos. Eran los primeros que iban por ellos. O sea, acuérdense cuando Pablo tuvo que huir de Tesalónica. Ahí no fueron a sacar a uno de los ayudantes de Pablo, a Jasón. O sea, algo más que pues, conociendo las leyes romanas, pues tuvieron que salió bajo fianza. Pero en sí, a través de la historia, todos han ido sobre los líderes de las iglesias, los pastores, los ancianos. Porque dijo el Señor Jesús, herirán al pastor y las ovejas serán esparcidas. Hablando de Jesucristo, por supuesto, de él. Cuando lo detuvieron, que lo iban a crucificar, todos se fueron cada quien por su lado. Pero también ocurre en los lugares hostiles, donde el evangelio no es bien recibido. Yo escuché por ahí un comentario de una misionera, no sé si Liz, creo que lo escuchó mejor que yo, pero no era conmigo la plática, pero yo escuché. Una misionera en China. En China el evangelio, porque me corrige si estoy equivocado, no se puede predicar la palabra de Dios libremente como lo hacemos aquí en América o en otros países, que sí se permite la evangelización de Cristo. Dice que en China la
están regulados todas las iglesias y les dicen lo que tienen que predicar. Les dicen lo que tienen que predicar, porque no aceptan a Dios como Dios. Entonces tienen que dar mensajes suaves, mensajes de llevar una vida buena, como lo estamos viendo aquí, ordenada, que hagamos bien a los demás. Pues sí, eso es genérico. Y el mundo, pues la moral del mundo y los estándares buscan eso, ser buenos, ser mejores. Pero sin Cristo es muy difícil llegar a la meta. Entonces en China están regulados y no se puede predicar el evangelio. Y en China hay misioneros presos, que son los ancianos que estaban dirigiendo esas iglesias. Por eso allá en China muchas iglesias están como en la iglesia mártir, cuando estaban en las cavernas, en las catacumbas, llevando predicando el evangelio y alentándose unos a otros, escondidos del gobierno. Y no se diga en los países árabes, musulmanes, ahí sí. Ahí predicar el evangelio ahí sí es muerte. Y se van principalmente con los que instruyen, con los ancianos, los que dirigen una congregación. También a los creyentes, por supuesto, pero primeramente hay que ir por la cabeza. Por eso tenemos que tener en alta estima a los que nos instruyen en la palabra. Y doy gracias a Dios por esa instrucción que tenemos aquí, porque eso fue lo que a mí me agradó en lo personal, y yo estoy contento porque siempre se predica la palabra de Dios, aunque a veces nos duele, ¿no?, que nos jalan las orejas aquí, y duros, y es bueno, y es lo que tiene que hacer. Así el apóstol Pablo lo hacía en los momentos cuando había necesidad, con iglesias que tenían ese problema. Volviendo un poco, ¿se acuerdan de Evodia y Sintique? Hablando de los pleitos entre hermanos, volviendo un poquito porque me acordé de eso. Eso está en la carta de los Filipenses. Dos hermanas que ayudaron a Pablo a predicar el evangelio en la obra, y de repente estaban agarradas del chongo en la iglesia. Y se ayuda a esas, ¿verdad?, que contendieron conmigo en el evangelio, que sean unánimes, que se arreglen, ¿verdad?, en otras palabras. Y es lo que tenemos que hacer también, hermanos. Es un ejemplo que está aquí para que nosotros que hemos predicado el evangelio y que estamos compartiendo el evangelio y que estamos creciendo en el evangelio, tenemos que hacer es eso: quitar todas las cosas que son ásperas y que no nos permiten adorar y honrar a Dios, porque esa es la vida que agrada a Dios. Llevar una vida santa, ordenada, disciplinada, amorosa, compasiva. Hay muchos sinónimos y muchas palabras que nos ayudan a entender lo que el Señor quiere de nosotros y que están aquí plasmadas en la palabra de Dios. Ahora, hermanos, dice: estad siempre gozosos, orad. Bueno, aquí son recomendaciones, lo que tiene que hacer el creyente ya. Aquí no hay que tener mucha explicación. Las palabras hablan por sí solas. Dice: estad siempre gozosos. ¿Gozosos de qué? Gozosos de la esperanza de nuestra salvación. Gozosos de que el Señor viene por nosotros y que no nos va a meter, no nos va a castigar junto con el impío. O sea, eso siempre tenemos que estar, no importa las dificultades, las situaciones, tenemos que estar gozosos por nuestra salvación. Porque si entendiéramos lo que significa la salvación de nuestra alma, entonces creo que el chip cambiaría de muchos de nosotros. Si entendemos el alcance, lo que significa la salvación de nuestras almas, porque acuérdense que el alma no muere. No muere. Acuérdense que en la historia de Lucas sobre Lázaro y el hombre rico es una enseñanza histórica para que veamos que unos van al gozo eterno y otros van al sufrimiento eterno. Entonces, estar siempre gozosos. Nosotros como creyentes tenemos que estar siempre gozosos. ¿Y qué? La oración. Eso es todos los días, a cada hora, a cada momento y en todo lugar. No tiene que postrarse para orar. Usted puede orar en lo que está haciendo. Pero hay momentos en que tenemos que dedicar un tiempo en secreto con el Señor para mostrarle para echarle nuestras cargas, para pedir misericordia
por nosotros, por nuestras familias, por los hermanos y hasta por los que están afuera también, por los que no han venido al conocimiento de Dios. La oración es un arma tan poderosa, hermanos, que a veces no nos imaginamos. No nos imaginamos. Y en el Padre Nuestro, que el hermano lo mencionó en la clase anterior, que dice, ¿cómo dijo, hermana? Bueno, en la oración del Padre Nuestro hay 7 partes, 7 partes que tenemos que entender una por una qué significa cada parte. Yo ahorita no voy a meterme en esto, pero dentro de esa parte dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Eso es lo que quiero llegar a esa palabra. Hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí también en la tierra. Y esa es la voluntad de Dios, precisamente. Entonces, hay que santificar primeramente a Dios. Hay que pedirle que nos ayude a hacer su voluntad en esa tierra. Y venga tu reino. Está hablando del reino milenial, el reinado de Cristo en la tierra. Y acuérdense que cuando el Señor venga, nosotros venimos con Él. Si fuera de otra forma, como dicen algunos, pues va a venir y ¿cómo nos va a tomar? Así mismo, si ya llegó. No. Cuando Él venga a reinar aquí, nosotros, los que hemos creído, los santificados en Cristo Jesús, vamos a venir y reinar con Él. Qué bonita esperanza. Por eso hay que estar siempre gozosos. ¿Sí? Algo más. Dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Debemos dar gracias en todo, por las circunstancias que no nos gustan, pero hay que darle gracias. Pero solamente así vamos a encontrar el consuelo de Dios, reconociendo que es el único que nos puede dar en cualquier situación. Y aunque las cosas ocurrieran, el Señor está ahí. Y si le damos gracias, el Señor va a consolarnos, nos va a ayudar, nos va a fortalecer. Y hermanos, dice la voluntad de Dios, porque dice: dad gracias a Dios, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí viene el 19: no apaguéis al Espíritu. Volviendo un poco otra vez a ese evento que habló, a ese misterio que fue revelado al apóstol Pablo: no apaguéis el Espíritu. ¿Qué pasó? Mateo 25, ¿qué pasó con las 10 vírgenes? Le hago una pregunta: ¿eran 10 vírgenes o eran 5 vírgenes? ¿Cuántas vírgenes eran? 10 vírgenes, o sea, 10 vírgenes. 5 estaban llenas de la unción, llenas del Espíritu Santo, y 5 lo habían apagado. Sus lámparas ya no tenían combustible. Y eso es otro código que la iglesia va a ser levantada, porque dice que se oyó un rumor que llegó el esposo, y dice: y las que estaban preparadas, las prudentes, fueron a recibirle. No vine aquí, a recibirle allá en el aire, allá en las nubes, a recibirle. Y dice: y Dios cerró la puerta. Otra vez, la puerta de Apocalipsis, de Filadelfia, la puerta que vio el apóstol Juan. Esa puerta, Dios cerró la puerta. Y las otras, mientras se preparaban, pues ya no pudieron entrar. Hasta dijo el Señor: ni las conozco. Y esas 5 insensatas se van a quedar aquí. Entonces sí van a experimentar los juicios en esta tierra. Es una enseñanza, es una figura de que 5 se fueron. Y dijo el Señor Jesús: no se turbe vuestro corazón, dijo a sus discípulos, creáis en Dios, también creed en mí.
En la casa de mi padre muchas moradas hay. Allá, no en esa tierra, allá. ¿Verdad? Y si me fuere, iré a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces, quiere decir que no es el milenio, no es la gran tribulación, sino que allá vamos a estar. Los tomaré a mí mismo, ese es el arrebatamiento. Y en la última de las profetas menores hay otro código, yo le llamo códigos, que a veces los miramos y no entendemos que se trata del mismo arrebatamiento. Le dice a Zorobabel: te tomaré a mí mismo, te he limpiado de tu pecado y te tomaré a mí mismo. Otro código. Y la Biblia está llena de códigos de que la iglesia no va a sufrir con el mundo. Va a sufrir el pueblo de Israel hasta que reconozca, y lo va a reconocer ya muy tarde. Y el mundo va a sufrir. Tan solo en los primeros 4 jinetes, conforme a la población mundial, 2 billones de personas van a morir. ¿Se imaginan qué catástrofe tan grande? Lo que nunca ha pasado. Pues no veo a los músicos, que son los que me ayudan a cortar el mensaje y la clase. Bueno, hermanos, entonces yo quiero leer, para terminar ahora sí. Ya me llamaron la atención, creo que ahí tienen el reloj. Muy bien. Quiero leer una porción. Ya no, hay otros versículos, pero ya no necesidad, porque ya los dije aquí. Ya no tiene caso, ya. Perdón. Pero voy a leer para ustedes, precisamente al final del Apocalipsis. Si quieren, ayúdenme. Vamos a ir a Apocalipsis 22. Y voy a leer para ustedes el 11 al 17. ¿Listos? Amén. La palabra de Dios dice así en la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Juan. Y aquí habla precisamente, hay unas palabras que hablan nuestro Señor Jesucristo. Y esto es para la iglesia. Esto es para la iglesia. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. La santificación es un proceso en el cual tenemos que estar inmersos todos los días y cada momento, porque ya sabemos por el Espíritu Santo cuando ofendemos a Dios, cuando ofendemos a los demás. Ya lo sabemos, porque el mismo Espíritu nos dice y nos redarguye y nos corta. Aquí dice nuestro Señor Jesucristo: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. Otra vez, las puertas, esas puertas hay que pensar en ellas. Dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Aquí esta palabra, el contexto que tiene aquí, el apóstol Pablo lo dijo a los que estaban pervirtiendo el evangelio, que traían otro evangelio que no era el de Jesucristo. Y la palabra lo llama así. Son palabras muy fuertes, pero todo aquel que cambia esta palabra o las palabras de esta profecía también tiene su parte. El Señor va a quitar su parte del libro de la vida. Dice además: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira.
16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias locales. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. El espíritu de Dios y la esposa, la iglesia, están diciendo, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y las plagas están escritas precisamente en los juicios, en los sellos, en las trompetas y en las copas de la ira. Dice 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Traigo mi perfume, hoy te quiero ungir, derramo mi corazón delante de ti, Jesús, y presto tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí, y beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír, y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí, y beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír, y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí, y beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír. Vamos a orar, hermanos, para despedir este servicio, esta clase. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que nos perdones, Señor, de tantas cosas que hacemos mal, Señor, y que no son agradables a tu presencia, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar una vida que te agrade, Señor. Gracias, Señor, porque esperamos que tú vengas por nosotros, Señor. Y cuando vengas, Señor, llévanos, Señor. No nos dejes aquí.
Padre, Señor. En esta hora, hermanos, le pedimos al Señor que nos perdone, que nos ayude a seguir adelante, a santificarnos cada día más. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por ese servicio una vez más y te pedimos que nos lleves, Señor, hasta nuestros lugares donde vamos. Que nos guarde, Señor, que nos proteja, Señor, y que tu gracia, Señor, sea con todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Hasta luego.